Señor, te adoramos, exaltamos tu bendito nombre. Solo tú eres el Dios del universo, el creador de todas las cosas, y por eso eres digno de suprema alabanza y de adoración. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios, Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra. Tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti. Señor, tú eres Dios. Aleluya. Solo Cristo sacia por completo.
completo nuestro ser. Alábale en esta mañana. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy. El agua que sacia mi sed, solo Cristo tiene palabras de vida eterna, solo Cristo tiene palabras de vida eterna, para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed, solo Cristo tiene palabras de vida eterna, solo Cristo tiene palabras de vida eterna, para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna, solo Cristo tiene palabras de vida eterna, para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna, solo Cristo tiene palabras de vida eterna, para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Aleluya, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Jesús. Queremos que tu río, Señor, se mueva y fluya en cada vida, en cada corazón, Señor, a cada hogar. Visita, Espíritu Santo, y paséate con libertad, como un río de poder en cada hogar, Señor. Ven, río poderoso, ven, hazme victorioso, lava mi alma con tu poder. Ven con poder y gloria en la postrera hora, lava mi alma con tu poder. Ven, río poderoso, ven, hazme victorioso,
Señor. Fluye un río de tu trono, las naciones de la tierra sanarán. Donde el río va, todo vivirá, y mi alma tu agua viva, y mi alma tu agua viva, y mi alma tu agua viva saciará. Fluye un río de tu trono, las naciones de la tierra sanarán. Donde el río va, todo vivirá, y mi alma tu agua viva, y mi alma tu agua viva, y mi alma tu agua viva saciará. Dios les bendiga en este día. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y el poder del Espíritu Santo les acompañen, como lo dice su palabra, en este día que hizo Jehová, para que nos gocemos y nos alegremos en él. Un abrazo cordial en la distancia a todos los amigos y hermanos en la fe en el Señor Jesucristo. Les invito a que compartamos la poderosa palabra del Señor, que hoy está en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Pero quiero invitarles a que leamos en el capítulo 36 una parte introductoria que está en los versículos 27 y 28, y dice así: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Qué linda promesa del Señor. Lógicamente que para Israel es esta palabra en cuanto al cumplimiento de los tiempos, pero aplicada a nuestra vida es una palabra que glorifica al Señor y nos anima a usted y a mí en esta crisis difícil por la cual atraviesa toda la humanidad. Les invito a orar juntamente conmigo y a pedirle la dirección al Espíritu Santo. Señor y Padre Santo, damos honra, gloria y alabanza a ti por los siglos de los siglos. Queremos pedirte la dirección, Señor, para que esta palabra tuya preciosa, Señor Dios, llegue a cada corazón. ¿Hasta dónde? No sé, Señor, pero tú lo sabes, como te dijo el profeta. Señor, extiende las redes, Señor Dios, para que lleguen al oído, para que lleguen al corazón de cada persona en todos los hogares donde tú permitas, Señor Dios, que este canal, Señor Dios, propague, difunda tu santa palabra. Señor, a favor de la tierra es nuestra, Señor, la oración. Y queremos que en esta pandemia mundial que cada día cobra vidas, tu vida resucite lo que esté muerto y lo que está seco. Que no permitas, Señor Dios, que avance más esta propagación. Que en tu misericordia, Señor Dios, tú nos oigas, Señor Dios. Que tú hagas la obra que tienes que hacer, Señor. Te lo suplico. Y que toda tu iglesia, donde quiera que se halle,
esté siempre firme en la esperanza de tu santa palabra, en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, oyendo la voz del Espíritu que le habla, como en este día no es la excepción. Que mi vida, Señor, está enteramente consagrada, sea usada para ti, Señor, y a favor de los que hoy tienen sed y hambre de tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo suplico, Señor. Amén y amén. Desde que el afamado virus llamado, desde su descubrimiento, coronavirus, hizo su entrada macabra en los escenarios de los científicos y de la OMS, Organización Mundial de la Salud, con sus respectivas unidades de la salud en los diferentes países del planeta. Oigan bien, la prensa y sus respectivos gobernantes se convirtieron en sus constantes voceros. La interacción entre este grupo interdisciplinario ha venido dando como medidas restrictivas en procura de cuidar la salud de toda persona, lo que para algunas de ellas suelen llamar, por ejemplo, le voy a citar algunas entre comillas: cuarentena, confinamiento, casa por cárcel, acuartelamiento de primer grado si lo usamos en términos militares, y el más popular de todos, por causa de las restricciones comentadas y por el estrés que les genera, le han llamado con el irónico nombre de un encierro obligado. A propósito del encierro que hoy estamos viviendo y que ya es noticia todos los días, y esperanza y desesperanza en otros, Dios me permite llamarle al mensaje de esa manera: a propósito del encierro. Dos aspectos muy importantes, interesantes, supremamente poderosos nos quiere hablar el Señor en el día de hoy. El primero: desatender al Espíritu Santo trae sequedad al alma. Repito, desatender al Espíritu trae sequedad al alma. Le invito a leer del versículo 1 al 10 en el capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel, y dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Es maravilloso como comienza este pasaje de la Sagrada Escritura en labios del profeta Ezequiel, cuando dice textualmente: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Debemos recordar
que el pueblo de Israel se encontraba deportado de su tierra bajo cautiverio del imperio de Babilonia. ¿Sabe por qué? Como castigo por sus múltiples pecados. Pero le voy a aceptar uno de los cuales el Señor es celoso: por causa de la idolatría. Porque cambiaron al Dios único y verdadero por diferentes dioses de las naciones. Ahora, la descripción que nos presenta el profeta Ezequiel es debidamente detallada acerca de su pueblo, basada en una parábola, porque es una parábola con una analogía presentada en el valle lleno de huesos, como lo dice la palabra. Dice también que de la mano de Jehová y en su espíritu Ezequiel es puesto en ese lugar y es llevado a recorrerlo para que pudiera inspeccionar la gran cantidad de ellos, como él mismo lo expresa en esta palabra, diciendo: y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por secos habían muchos. Y dice: y por cierto, secos en gran manera. Dios siempre, no lo olvides, nos quiere conducir de su mano para ponernos en los lugares donde la necesidad del ser humano, por la ausencia de Él en sus vidas, puede ser diagnosticada para poder ser atendida. Dios nos levanta en este tiempo como profetas, dada su palabra, para atender la necesidad de un pueblo que, bajo diagnóstico del Espíritu Santo, usted y yo, y en especial los predicadores de la santa palabra, deben tener muy claro. ¿Cómo estaban entonces estos huesos de los cuales narra la Escritura? Indudablemente estaban, número uno, muertos. Dice la palabra, número dos, secos. Pero también nos narra, número tres, que estaban separados y también esparcidos por todo el valle. Y escuchen esto, dice el profeta: y secos en gran manera. Así se encontraba el pueblo del Señor cautivo en Babilonia y en otros países. ¿Sabe cómo? Como muertos y secos. No tenían unidad como pueblo, ni política, ni espiritualmente. ¿Sabe por qué? Pues estaban como esclavos a merced de sus opresores, lo cual la visión que le dio Dios al profeta estaba mostrando este cuadro. La presentación de parte del Espíritu Santo a la vida de Ezequiel a través de la visión tenía el propósito de mostrarle que en su tiempo Israel, oiga bien, tendría una resurrección política y espiritual. ¿Sabe cuándo? Una vez concluidos los 70 años de su confinamiento en Babilonia, pero también al final del cumplimiento de los tiempos. Hablo de lo escatológico, de los eventos que han de suceder en un tiempo que solamente está en la voluntad de Dios, pues era una promesa segura, porque lo que Dios dice se cumple. Esta palabra también a usted y a mí nos lleva a ¿qué? A reflexionar cómo está nuestra vida espiritual en el día de hoy, si regada por el río del Espíritu o en su defecto tan seca por estar al borde de la muerte espiritual, separados de la oración, separados del estudio de la palabra, separados del ayuno, donde entregamos nuestra vida y cargas al Señor, sin comunión familiar, y permítame agregarle esto, sin comunión congregacional. Algunos ni se llaman ya, han perdido la identidad como creyentes y como cuerpo de Cristo. Este panorama, estoy hablando del panorama contemplado por Ezequiel acerca de Israel en el Espíritu de Jehová, tenía como fin articularle a una pregunta de parte del Señor para conocer su opinión acerca de la posibilidad de si podrían revivir esos huesos que estaban muertos y secos. Pero ¿sabe qué pasó? Hay una reverente pero también notable respuesta del profeta Ezequiel, y no fue ni un sí y por supuesto tampoco un no, sino que con su voz proclamó en una frase tres cosas muy importantes. La primera proclama que hizo fue llamarle Señor.
pues como siervo sabía a quién le pertenecía a él y que todo lo creado había sido hecho por Dios y que Dios es el amo de todo el universo. La segunda poderosa palabra consistió en llamarle a su Señor por su nombre, diciéndole Jehová, porque le dijo Señor Jehová. ¿Qué pasaba con esto? Lo que le hacía consciente de que su relación personal con el Señor, sabía quién era su Dios. Y como último aspecto, reconoce que nadie más tiene el conocimiento de todas las cosas como el Señor Jehová, al cual él le está respondiendo de la siguiente manera que estamos expresando para resolver cualquier asunto, como en este caso, dar vida a todo lo muerto y seco. Pues le dijo, tú lo sabes. Tremenda respuesta. Ahora bien, una vez el profeta es probado con la debida pregunta, entonces procede Jehová a darle una instrucción de profetizar vida sobre esos huesos secos con un propósito, para recubrirles de carne, porque eran huesos muertos y secos, para recubrirles de tendones, porque no había tendones en ellos, para recubrirles, óigame bien, de arterias, de venas, de ligamentos, pero también de piel, dejándoles bien claro a esos muertos, a esos secos huesos, la seguridad de que el poder viene de Dios cuando le dice, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, porque estaban muertos. Y le dice una cosa para que nunca lo olviden ellos ni nosotros hoy: y sabréis que yo soy Jehová. Casi nada le dijo el Señor a través del profeta a esos huesos muertos. Ahora, esta contundente declaración tiene como propósito recordarles que no había otro Dios como Él, y que por no haber atendido, óigame bien, a la voz de su espíritu cuando estaban en Jerusalén, cuando vivían en su tierra, por causa de la idolatría y sus demás pecados, sus vidas, hablo de los judíos, de los israelitas, estaban como huesos secos en tierra extraña. Solo cuando usted y yo reconocemos que nuestro Dios es Jehová, ¿cuánto lo creen? La sequedad del alma cobra vida. Cuando el Espíritu Santo habla y no se le presta atención, escuche bien, tu alma, mi alma, el alma de cualquier ser humano va muriendo lentamente hasta quedar sin vida espiritual, pues Él es el quien da vida, es el Espíritu Santo quien vivifica lo que se está muriendo, y también da vida y más en abundancia a los que quieren buscar de más. El profeta Ezequiel no ignoraba de la sobrenatural manera de obrar del Señor, no, pero con todo temor y temblor, es lo que quiero llevarle, prefirió responder a que en la soberanía del creador de los huesos, al creador de los tendones, al creador de la piel, y que ahora estaban sin vida, solo Él podría obrar. Él le dijo, tú lo sabes. Óigame bien, cuando haya retos de parte de Dios para su vida y usted tenga que responder a sus demandas, además de saber que solo Él tiene la sabiduría y el poder para actuar, no debemos, escúchenme, dudar en declarar con todo nuestro corazón por su palabra lo que yo he colocado aquí. Sí, Señor, tú lo sabes, y yo también sé de lo que tú sabes y puedes hacer. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. Jehová es el Dios. Jehová tiene poder para darle vida a lo que está muerto. El Espíritu de Jehová es el que vivifica lo muerto y lo seco en la vida del hombre. Una vez recibida la detallada instrucción, el profeta Ezequiel obedece en declarar la santa palabra durante la visión que Dios le presenta, y durante ese proceso, porque es un proceso que el Señor comienza con él al mostrarle primero la visión de los huesos secos, segundo al hacerle la pregunta si vivirían. ¿Qué opinas? Si vives, le diría el Señor a Ezequiel.
Pero mire un proceso que sucede aquí. Cuando Él suelta la palabra, cuando se suelta la palabra de Dios a lo muerto y seco, miren lo que sucede y lo que sucedió en esa visión. Cuando el profeta declaró la palabra que el Señor dijo, declárala, se oyó un estruendo, hubo un temblor, dice la palabra. Y sabe, él veía cómo cada hueso se juntaba con su hueso. Tremenda visión, tremendo espectáculo divino se estaba presentando. Pero óiganme, no eran cuerpos muertos solamente, eran como momias, como si fueran para el funeral, aunque tenían una consistencia humana, porque ya se había formado su cuerpo. Pero escuchen, sin aliento, ya no estaban secos ni dispersos, pues se juntaron a la voz de la poderosa palabra de Jehová. ¿Sabe qué les faltaba? Casi nada. El ruá. Ruá es palabra hebrea que significa espíritu, y en griego significa igual, pero viene del griego neuma, que solo viene por orden de Jehová, el Dios de todo espíritu y de toda carne, como lo expresaron algunos siervos del Señor. Y les cito dos. El Señor le dijo al pueblo de Israel a través del profeta Jeremías en un tiempo, le dijo lo siguiente: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Usted qué opina? ¿Qué opina usted como creyente? ¿Será que Dios puede resucitar lo que está muerto en su vida? Que Dios puede levantar aún los muertos que ya le han hecho la necropsia y han sido, óigame bien, embalsamados. Para Dios no hay nada imposible. Es lo que estamos viendo en el valle de los huesos secos. Pero también un siervo del Señor como Moisés se refirió al poder del Señor para dar aliento a lo que está muerto. Él citó algo que nos es necesario escuchar, porque dijo lo siguiente: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación. ¿Sabe qué necesita la iglesia hoy? Escuchar la voz de Dios a través de su pastor. Porque el pastor, cuando cita la palabra como la estoy citando en el día de hoy, es un profeta del Dios Altísimo. Cuando se limita solamente a soltar la palabra y a poner la aplicación que es necesaria para tu vida y para mi vida. Moisés lo dijo cuando estaba a punto de soltar el ministerio y estaba en ciernes. En comienzo estaba Josué. Él dijo: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre esta congregación. Eso está en Números 27:16. Cuando los siervos de Dios, y espero que usted sea un siervo, cuando los siervos de Dios, y le hablo a los pastores, cuando los siervos de Dios, le hablo a los evangelistas, le hablo a los apóstoles o misioneros, le hablo a los que traen profecía de Dios y a los maestros. Cuando estos ministerios y los hijos de Dios, creyentes nacidos de nuevo por el poder de la sangre de Cristo, profetizan su palabra y no lo que consideran de su propia opinión, como viene pasando ahora en algunos lugares, inclusive por las redes. Esto que se profetiza con sinceridad causa ¿qué? Un estruendo en la vida espiritual de las personas que, creyéndose vivas porque hablan, porque piensan o se mueven, están totalmente secas del río del Espíritu, que es quien hace vivificar el espíritu de las personas y les hace volver en sí, en comunión con su Creador, ese Creador que es motor de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. A esta divina pero progresiva manifestación generadora del orden de vida de lo que estamos hablando, le sucedió otra poderosa instrucción para que el profeta efectuara. Y es así como el Señor le anima a no defenderse en el proceso, ni tampoco a detenerse, instándole a continuar hablándole al espíritu muerto en el nombre de Jehová. Entonces, ¿sabe qué hizo el profeta? Comenzó a invocar el Espíritu Santo diciendo, escúcheme bien, hermano, me imagino la oración y la fe que tenía en esa visión el profeta, como la fe que tenemos que tener usted y yo, como tenemos que orar en el Espíritu. Él dijo de la siguiente manera, me imagino, con toda la fortaleza de su corazón: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos.
y vivirán. Ay, ay, ay. Y cuando le invocó en el nombre de Jehová, ¿sabe? El Ruach HaKodesh, que es la expresión del Espíritu de Dios para traer vida, que puso orden cuando en el principio la tierra estaba desordenada y vacía y se movía sobre la faz de las aguas. El mismo Espíritu que de la nada, óigame bien, sopló aliento en el primer hombre y la primera mujer, dándole vida, pero ahora le estaba dando vida a huesos muertos y secos. Ahora era invocado el Espíritu de Dios para ponerle a los huesos secos y dispersos por todas partes un orden, una vida, un nuevo llamamiento en el Espíritu. Es el mismo Espíritu creador de una nueva vida en toda persona que está dispersa de la voluntad de Dios, y que cuando entrega su vida a Cristo, la sequía de su naturaleza humana, porque el que no tiene a Cristo está seco, y el Espíritu, cuando lo recibimos en nuestro corazón, nos da vida, es regada por el río de su Espíritu. Pero ¿qué tal si usted y yo nos atrevemos a pensar que el primer espíritu que tenía que ser avivado por medio de la profecía sería el mismo espíritu del profeta Ezequiel? ¿Sabe por qué? Porque nadie que proclame la poderosa palabra de Dios, del Dios vivo, puede hacerlo si su espíritu no tiene convicción en esa palabra. Nadie puede profetizar la palabra de Dios si no ha creído en el Dios de la palabra que se profetiza. Él dijo: profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y se pusieron en pie. Era un ejército grande en extremo, porque el pueblo de Dios es un pueblo grande, numeroso. Dios no quiere, mis amados amigos y hermanos, un pueblo pírrico. Él vino a morir en la cruz del Calvario a través de Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no todos le recibieron. Pero aún así la muchedumbre es grande, porque el mismo Jesús está esperando una iglesia poderosa y numerosa. Es de resaltar que tan pronto entró en ellos el espíritu de vida, ¿sabe qué pasó? Se pusieron en pie. ¿Cómo estaban? Muertos. Un hueso por allá, un hueso por acá, un músculo allí, la cabeza quizá por allá. Era como si en un campo de batalla entre Israel y las naciones enemigas hubieran dispersado al pueblo, los hubieran vuelto como momia, los hubieran destrozado, y las aves rapiñas hubieran destruido. Todo eso muerto tiene vida, y esto nos trae a nosotros una convicción que si este cuerpo se deshace, como se va a deshacer en la tumba, porque iremos a la tumba, Dios, el Espíritu de Jehová de los cuatro vientos, al sonar de la trompeta, levantará lo que estaba deshecho y construirá nuevos tendones, nueva piel, nuevos huesos, nueva figura, un cuerpo glorioso. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tan pronto ellos recibieron el Espíritu, se pusieron en pie. Fue una oración de invocación al Espíritu de Jehová. Hablo del Espíritu Santo, que trajo como resultado una vida en acción. Una iglesia seca, una iglesia muerta como Israel, es una iglesia que no puede estar de pie. Es una iglesia que será derrumbada. Es un creyente que no resistirá los embates del enemigo. Esto trajo una acción a lo que estaba muerto. No olvidemos que la gracia de Dios puede dar salvación a las almas, porque Él da salvación cuando quiere, sin nuestra predicación. Puede que no te predique esta palabra, pero si Dios te quiere dar salvación, te la da, porque Él puede revelarse a tu vida de manera personal. Esa es la vida que Dios quiere darte. Pero nuestra predicación no tiene ningún efecto sin la gracia de Dios. Y por eso la predicación del profeta Ezequiel y la predicación que yo tengo hoy para tu vida, como la recibí para mi vida, y de lo que recibo de gracia recibo y de gracia doy,
debe estar llena del Espíritu Santo, con una fe llena del Espíritu Santo, para revivir en el Espíritu Santo lo que se está secando y lo que se está muriendo. Así como la palabra profetizada en la visión de la cual estamos tratando trajo vida a lo muerto y seco, así también es y será la palabra profética más segura de las Sagradas Escrituras, obrando milagros, porque Dios puede hacer un milagro hoy. Dios puede sanar tu vida espiritual, tu vida emocional, tu vida física, por cualquier enfermedad que tenga, porque la palabra es la que sana. Bendito sea el Señor. Él soltó la palabra y los demonios se fueron. Él soltó la palabra y, óigame bien, la suegra de Pedro sanó. Él soltó la palabra y muchos recibieron la bendición de Dios en la multiplicación de los panes, porque la palabra obra milagros según la voluntad de Dios, como lo hizo con Ezequiel. Suelto esto para pasar al segundo aspecto. Quien no oye lo claro del Espíritu es porque oscura y sorda está su alma. Y otra más, quien no profetiza a su vida lo que dice el Espíritu, como en este día, difícil es profetizarle a quien seco y muerto está. A propósito del encierro, cierto es que confiar en Él no sepulta tu esperanza. Vamos a los versículos 11 al 14, lo que dice la santa palabra. Me digo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Cuando ya la obediencia del profeta había sido practicada, con todos los procesos que hemos hablado en el primer aspecto, durante la parábola de la visión del valle de los huesos secos, ¿sabe qué hace Jehová? ¿Sabe qué hace el Dios de Ezequiel? ¿Sabe qué hace el Dios suyo y mío, el Dios de la iglesia? Le da la interpretación de lo que significaba, porque el que da la interpretación de toda visión y sueño es el Señor, no el hombre. Nadie tiene la capacidad de interpretar visiones ni sueños, como algunos hoy están tratando de definir lo que está pasando porque lo soñó o porque dijo que el Señor le mostró. Esta profecía, mis amados amigos y hermanos, solo apunta, y esto quiero que lo tengas claro, a la restauración futura y final de Israel. Y oiga esto, no se refiere bajo ningún aspecto a la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. No, esto no tiene que ver con nada con la iglesia. No tiene que ver ni mucho menos a la resurrección de los descendientes de Abraham, aunque sean israelitas. No, Señor, no se refiere a una resurrección de individuos, sino a esto que es certero por la palabra, a la resurrección de Israel en cuanto a su identidad nacional como pueblo, así como también hace referencia a su restauración espiritual cuando los tiempos tengan el cumplimiento en el reloj profético de Dios. Hablo del cronos, del tiempo que no conocemos nosotros, ni nos ponemos atentando y tentando a Dios, diciendo que las cosas sucederán mañana o dentro de 2 o 3 meses, como algunos, inclusive rabinos y algunos judíos cristianos y algunos creyentes que se están volviendo hebraicos, se están volviendo israelitas, entre comillas, creyendo que esto ya llegó a su fin, inclusive desconociendo que la segunda venida de Cristo no puede incluir a Israel, a su amado Israel, porque Él tiene un proceso que cumplir allí en la tribulación, y esto lo dice la palabra del Señor. Pero
¿Cuál fue entonces la certera explicación dada a Ezequiel de parte del Señor? ¿A qué hacía referencia la visión? La visión, mis amados, es una aplicación a la condición calamitosa en que se hallaban los judíos en aquel tiempo. ¿Cómo estaban? Cautivos y exiliados en Babilonia, como lo dijo el profeta. Estos huesos son toda la casa de Israel. Así se lo dijo el Señor a él. Porque hay cosas que tenemos visiones pero no entendemos, y Dios es el único que nos puede dar ese tipo de visiones y de interpretaciones. Es decir, las 10 tribus del norte y las 10 tribus del reino del sur. A eso es que se refiere la visión al pueblo de Israel hacia el futuro y de manera contemporánea en su tiempo después de los 70 años. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Estaban sumidos en profunda desesperación. Y de ahí, tremendo, su lacónica declaración. ¿Sabe cuál fue? Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Tremenda y lacónica declaración. Ahora, su extrema condición la resumieron en una frase de 3 palabras que yo veo claras aquí. Dijeron: estamos, número 1, totalmente, número 2, destruidos, número 3. Esa fue la declaración de cómo se veían en ese cautiverio y también cómo se verán en el futuro. Esta declaración que ellos hicieron de sí mismos es el reflejo y comparación de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. ¿Cómo qué? Como judíos, como miembros separados del cuerpo, como nación sin esperanza de volver jamás a ser unidos en un organismo viviente. Pero escúchenme bien, para tal desesperanza hay una alentadora promesa de parte del Señor para decirle por medio de su siervo Ezequiel que Él abriría los sepulcros de su frustración como exiliados, llamándoles de su pertenencia, como les dijo, pueblo mío. Tremenda palabra. Como nos dice a nosotros hoy: manada pequeña, no temáis, porque somos el afecto de su voluntad. Bendito es el nombre del Señor. Pueblo mío, dándoles la promesa de resucitarles del sepulcro de su abandono y maltrato a mano de sus opresores. Escúcheme esto, porque este mensaje quiero que quede claro, muy claro. En estos tiempos del encierro, como tú le sueles llamar, al confinamiento, a la cuarentena, al acuartelamiento de primer grado, reuniéndolo en un numeral quédate en casa, como tú quieras. Lo siguiente suele suceder en estos tiempos, dada la crisis por la cual atraviesa el mundo, y al pasar de los días, porque pasan días y algunos tienen la esperanza que íbamos a salir en agosto, pero ya hay otro mes más. Algunos tienen la esperanza que esto termina antes de diciembre, porque tienen en mente, aún como creyentes, si así lo piensan, ¿cómo serán los aquellos que no quieren convertirse al Señor? Tienen fijo en su mente Navidad, tienen fijo en su mente el feliz año. Devolvámonos un poquitico. Tienen fijo en su mente el día del amor y la amistad. Tiene en su mente un montón de celebraciones del mundo, pero no tiene en su mente lo que Dios está trabajando en el encierro. Por eso digo, suele suceder en estos tiempos, dada la crisis por la que estamos atravesando en este mundo, y al paso de los tiempos, que muchos creyentes que fueron firmes en otras pruebas antes de la pandemia, antes del confinamiento y en otros tiempos, se vean como Israel a sí mismos en el día de hoy. ¿Cómo? Secos, desconectados de Dios, desconectados de la iglesia. Ay, tremendo. Entre el sepulcro de la desesperación y la depresión, olvidando que aunque todo vuela a infortunio, óigame bien, Dios está en control, te lo repito. A pesar de todas las circunstancias que parezcan adversas, Dios
está en control. Sí, en absoluto control está el Señor. Nada se le escapa a su voluntad, porque es un propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Bendiga el nombre del Señor. Aunque estés padeciendo ahora dificultad laboral, aunque estés padeciendo dificultad porque no has podido ingresar a la universidad, aunque estés padeciendo que parece que no llega el arriendo, que no llegan aquellas cosas que estabas acostumbrado como bendición de Dios y que hoy es una prueba, escúcheme bien, Dios está en control. Y di conmigo: sí, absolutamente Dios está en control. Aplaude la gloria del Señor. Bendiga el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Volvamos a Israel. Esa manera de definirse a sí mismo, como lo hemos venido mirando, se puede encerrar en esta declaración. Yo la reúno así: Israel no es otra cosa que un conglomerado de huesos muertos, secos, separados y dispersos. Con el paso del tiempo, la aflicción de Israel había copado los límites de su fe y de la paciencia. Sus sueños se habían marchitado con la continua y duradera frustración. El haber puesto la esperanza, óigame bien, como hoy algunos la ponen en los falsos profetas, como en aquel tiempo ellos que le auguraban un pronto regreso a su Jerusalén del alma, les hacía ver que todo era una quimera. Porque cuando Dios no habla con certeza a través de una persona que escoge a través de su palabra y del Espíritu Santo que nos habla en estos tiempos, todo es un engaño. Algunos se están diciendo: de esto saldremos pronto. Es el numeral de Caracol y de todos los medios de difusión, canales. Tú y yo pronto saldremos de esto. ¿No le parece una pedantería? No es malo pensar en salir de esto rápido. Lo malo es no tener como socio al Dios que tiene todo esto en control, a pesar de la pandemia, de tantos muertos que hoy, óigame bien, cómo ha progresado el mundo a través de los medios virtuales. Ya los funerales tienen casi que tinto virtual. Ya no quieren llevar las personas a la sala funeraria porque tienen temor de que pronto el muerto se les levante, que la pandemia los confine a la enfermedad. Miren lo que estamos hoy. Algunos dicen: pronto saldremos de esto. Y yo no estoy hablando de que no quiero salir pronto de esto. Más bien yo diría: algún día saldremos de esto. ¿Cuándo? Cuando el Señor lo disponga. No es cuando yo quiera, no es cuando yo me imagine, es cuando Dios diga. Dios mismo, así como nos permite vivir en este, comillas, encierro, con un propósito bonito y no de hacernos mal, también nos mostrará la salida, dice la palabra. De esta tentación saldremos. Por eso expresó el pueblo judío: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Aleluya. Y digo aleluya porque si el pueblo no expresa lo que hay en su corazón, Dios no puede hacer un trabajo de sanidad espiritual. No puede darle libertad, no puede darle vida a lo que está muerto y seco. Fue entonces que Ezequiel fue preparado en la visión para poder llevarle de parte de Jehová un mensaje, óigame bien, un mensaje contrapropuesta al desánimo, contrapropuesta a la equivocada percepción que ellos tenían, al decirle de la siguiente manera: así ha dicho el Señor. Se lo repito: así ha dicho Jehová el Señor: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Oiga qué lindo esta palabra, lo que les dijo: yo abro vuestros sepulcros. Versículo 12: pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros. Ya no es el espíritu de nuestro espíritu, sino el Espíritu Santo, y viviréis
y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Esta palabra te la manda a decir el Señor hoy. Sabréis que yo Jehová hablé por medio de quien te está predicando hoy, y lo hice, dice Jehová. No debemos olvidar que Israel fue sepultado y esparcido entre las naciones del mundo. Hablo en los días de Babilonia, pero en nuestros días, como en aquel tiempo, la gran mayoría de Israel hoy inclusive está muerto. Óigame bien, por las cosas de Dios. Está muerto por las cosas de Dios porque no quieren disfrutar, pero también están muertos para las cosas que Dios les tiene reservado para ella. ¿Sabe por qué? Porque aún Israel, el pueblo amado por el Señor, ellos prevalecen en los valores materialistas, en los valores intelectuales y todo aquello que es expresión de una civilización y progreso como el que usted y yo estamos viviendo hoy, sin preocuparse de manera alguna por la vida espiritual que agrada a Dios, que solo la produce el Espíritu Santo cuando se tiene una relación personal con Dios por medio de Cristo. En estos tiempos, la sepultura de la cual Dios tiene que sacar a la futura Israel es de las distintas naciones en que se hallan, para establecerlas definitivamente en la Jerusalén amada del Mesías, que han rechazado desde, óigame bien, desde que a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Por eso el castigo, por eso la dispersión, por eso como judíos errantes, como lo dice el término en proverbio popular, el lugar de Israel, óigame bien, ni el suyo es la sepultura de las naciones donde se hallan ellos hoy, sino que su lugar de permanencia es su propia tierra. Pues así lo reitera el profeta: y les dirás, así ha dicho el Señor, haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y un mismo rey será el rey de todos. Nunca más estarán divididos en dos reinos. Voy concluyendo diciéndoles algo importante. Quizá una mayoría de creyentes, y entre esos puede estar usted, ojalá no, pero si lo está, oiga esto: una mayoría de creyentes de la iglesia de Cristo quizás se hallen sepultados en su propio encierro de la casa o de su pensamiento, sin esperanza, porque ven pasar el tiempo y no le encuentran salida a lo que suele estar pasando, y la tapa de su sepulcro sea la frustración y la desesperanza. Quizá eso lo sea, pues han olvidado lo que el Espíritu Santo nos dejó a través de lo dicho por el apóstol Pablo. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo cuando escribe la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20? Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, hablo de Cristo, y en Él amén, por medio de nosotros, o sea, la iglesia, para la gloria de Dios. Y como también dijo Pablo cuando escribe a los Romanos capítulo 5, versículo 5, diciendo: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bendito sea el Señor. Así que, iglesia, amigo, necesitas una fe firme en el poder, una fe firme en las promesas de Dios, una fe firme en la providencia de Jehová, el Dios de Israel, en Jehová, Señor, Dios de Ezequiel, en Jehová, el Señor, Dios de la iglesia. Esto es lo que puede reanimar las perdidas esperanzas en usted como creyente, de la sepultura, de la frustración que le puede producir este confinamiento, esta cuarentena, o si le quieres llamar mejor de esta manera, encierro. Quiero culminar este bloque de la enseñanza con esta palabra:
el peor sepulcro para un creyente es sepultar su fe sin las promesas de Cristo. Como conclusión, si el estar bajo encierro es una promesa segura para tu protección, no sepultes pues tu esperanza entrando en depresión. Cierra tus ojitos. Quiero que oremos al Señor, dándole gracias por la palabra, dándole gracias porque ha sido bueno, dándole gracias porque hoy es un día donde vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a darle gracias al Señor porque el Espíritu Santo ha ministrado a nuestra vida, quizás seca, a punto de morirse, o en algunos la fe se secó de tal manera que no permitieron cuando el Espíritu Santo les habló y hoy volvió a hablarles para regarlo y volverle a dar vida, porque es el Espíritu, su río, el río del Espíritu, el que trae vida, el que pone en pie firme a la iglesia, al amigo que anda cabizbajo, casi que con una joroba de desdén, casi que amargado por el sufrimiento y la aflicción, por las dificultades que cada día se presentan, por las limitaciones en las cuales nos vemos. Algunos tienen dinero, pero no pueden gastarlo en lo que antes lo hacían, pero están encerrados. Algunos no lo tienen, pero en el encierro no están frustrados, ni amargados, ni deprimidos. Unos y otros necesitan y necesitamos la presencia vivificadora del Espíritu Santo. Dígale hoy desde su corazón: Espíritu Santo, yo necesito que mi vida sea fortalecida, reanimada. Junta los cartílagos de mi depresión. Toma las neuronas, Señor Dios, de ese túnel oscuro en el cual mi pensamiento me lleva a pensar cosas extrañas y en contra de tu voluntad. Toma, Señor Dios, los músculos de mi corazón y haz que regenere nuevamente el amor a Cristo, mi Salvador. Díselo, pero también dile al Espíritu Santo: hoy invoco tu nombre. Y di como dijo el profeta Jeremías: Espíritu, ven de los cuatro vientos y trae vida a mis sueños muertos, a mi vida espiritual en confinamiento, a mi vida estéril, a mi vida que está raída por la incredulidad. Espíritu, ven de los cuatro vientos y colócame en pie de lucha y hazme mirar hacia el cielo, de donde las ventanas de los cielos se abrirán a partir de hoy, para que las promesas que están en tu santa palabra, la cual hoy he escuchado y atesoro en mi corazón, sean como la flor, como la hierba, como el retoño de lo que estaba muerto cuando cae la gota del agua y revive y renazca la esperanza en el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y trae sanidad a mi alma. Dile: sana mi herida, sana mi matrimonio, sana mi relación con el hermano, con el pastor. Dile, evangelista de Dios: Espíritu, ven de los cuatro vientos, apóstol, misionero. Dile: Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos, hombre de Dios que trae profecía a la iglesia. Oh maestro, dile: Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y toma mi vida
para llevar vida y vida en abundancia a una humanidad que se muere, a mi familia que quizás está desvanecida en la fe, a los amigos que se están olvidando del Dios que les prediqué mientras estaba en la libertad. Espíritu, ven y ministranos la Santa Cena, Señor. Ven y reaviva, Señor, nuestra fe, como lo dijo Jesús, Señor Dios de la gloria, para que bebamos, Señor, hoy, Señor Dios, en esa analogía, de este fruto de la vid, Señor, que bebamos, Señor Dios, hasta el día en que estemos allí contigo, Señor, en las bodas del Cordero. Dale bendición, Señor, al vino. Dale bendición, Señor, al pan, Señor, que tipifica tu cuerpo molido, herido, subyugado, maltratado, apuñeteado, clavado, horadado en sus manos y en sus pies, traspasado tu costado, corona de espina en burlesco. Pero, Señor Dios de la gloria, hasta que tú vengas por la iglesia, te bendecimos en esta hora, soberano Dios, y te pedimos, Señor, la bendición sobre cada elemento, sobre el vino, Señor. Bendice, Señor Dios, esta copa, que cada uno en sus hogares y aquí los presentes vamos a disfrutar. De igual manera, Señor, bendice este trozo de pan, que también disfrutaremos de él como un recuerdo. El vino no significa que sea tu sangre, pero es un tipo de tu sangre derramada allí hasta la última gota de tu existencia, Señor Dios, para expiar nuestros pecados. Y el cuerpo ha sido repartido entre todo aquel que cree, Señor Dios, que tu muerte en la cruz del Calvario ha sido por nuestros pecados. Espíritu, ven de los cuatro vientos y haz que los amigos y hermanos en Cristo entiendan que no hay otra opción para vivir, no hay otra opción para revivir, no hay otro espíritu que traiga espíritu de alegría y de gozo y de salvación como tu Espíritu Santo. Te pedimos la bendición, Señor, sobre estos elementos, no sin antes recordar la palabra que dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Rectifica tu camino con el Señor. Y de esta cena, al participar del vino y del trozo de pan, solamente lo haremos los que ya hemos recibido a Cristo, reconociendo nuestros pecados, y hemos sido bautizados en agua como testimonio de que nuestra vida pecaminosa se la entregamos al Señor. Nos sirve el bautismo de infante. Así que, amigo, espera tu tiempo y únete a los teléfonos y a la red virtual para que te prepares, y en cualquier momento, cuando pases el discipulado, te llevaremos a las aguas y puedas disfrutar de este precioso privilegio. Dice la palabra a través del apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí.
Gracias, Señor, porque al participar de estos elementos tenemos la certeza que habrá sanidad en los cuerpos, no solamente de quienes participen de estos elementos, sino que por misericordia habrá milagros también de sanidad en los cuerpos de quienes todavía no tengan este privilegio. En el nombre de Jesús. Amén. Participemos del pan y del vino. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Sí, Señor. Agradecidos contigo, Señor, por el privilegio completo de la vida, de la salvación, de esta palabra y de esta participación de la cena. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén y amén. Oh, cuán hermoso eres, Señor. Nos acercamos hoy por la gracia de Jesús, por su sangre. Nos postramos delante de ti, Señor, como iglesia, para adorarte. Permítenos, Señor, oh Dios de la gloria, lavar tus pies, permanecer junto a ti, Señor, en intimidad. Queremos adorarte, queremos estar junto a ti, Señor. Junto a tus pies quiero posar, por tu amor dejarme llevar. Junto a tus pies no se articula ninguna voz, tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies me envuelve la paz, cuerdas de amor capturan mi ser.
luz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Oh, te queremos bendecir, Señor. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, saber que mi corona es estar junto a ti. Hoy te exaltamos, Dios poderoso, ven, hazme victorioso.